Gracias por continuar con nosotros. Luego de ser aprobada por el Senado, los diputados deberán definir si la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la UIF, debe ser facultada para bloquear y congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa. Según los legisladores de oposición, esta reforma equivale a otorgarle facultades judiciales a esta dependencia. Pero Morena y sus aliados lo niegan, argumentando que es una medida cautelar. Veamos el contexto. La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, podría obtener la facultad de bloquear y congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa. De aprobarse en la Cámara de Diputados, la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, aprobada ya en el Senado, permitirá aplicar esta medida en casos sospechosos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Secretaría de Hacienda tendrá facultades para promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados, es decir, perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. Las instituciones financieras deberán notificar a sus clientes que sus cuentas fueron incluidas en la lista de personas bloqueadas. Esta lista, con los datos de personas sospechosas de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo, deberá elaborarla la UIF. Quien sea incluido tendrá derecho a una audiencia ante la dependencia para ser informado de las causas o fundamentos del bloqueo. En un plazo de 15 días deberá presentar pruebas y alegatos y la UIF emitirá una resolución administrativa sobre el caso. El grupo parlamentario del PAN objetó la iniciativa señalando que, de aprobarse, dará facultades judiciales a la Secretaría de Hacienda al avalar que detenga propiedades de una persona sin un control judicial. La iniciativa señala que el bloqueo es una medida cautelar que busca suspender o evitar que se realicen actos que originan la comisión de delitos y que no afectan los derechos humanos de las personas, ya que se trata de una medida provisional. Punto y contrapunto. Último tema a debatir esta noche. Empezamos contigo, Ana Villagrán. Si te parece, ¿cómo estás viendo estas facultades que se le están tratando de dar a la Unidad de Inteligencia Financiera? Ya ha habido una polémica desde hace un año, incluso judicial, donde estaban rebatiendo qué tanto podría hacer Santiago Nieto o la Unidad de Inteligencia Financiera. Y pues ahora está esto ya convirtiéndose en una ley. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo está viendo la oposición? No, se me hace gravísimo, Lecona, gravísimo. Yo creo que ni siquiera no son capaces de dimensionar lo que están aprobando y ahorita porque se sienten protegidos porque están en el poder, pero al ratito que ya no estén, esperemos el 21 o en el 24 para adelante, entonces van a entender la gravedad de lo que están aprobando y celebro rotundamente los 27 votos en contra que tuvo en el Senado esta ya mal llamada ley Nieto, porque la UIF, como lo dijimos desde el inicio desde este gobierno, está siendo el brazo armado del presidente. Apenas hay un enemigo o alguien que incomoda a la Cuarta Transformación y ¡pum! Les congelan sus cuentas o actúan contra ellos y justamente me preocupa el uso contra enemigos políticos que esta cosa puede avanzar. El tema, están señalando que esto solo va a aplicar para tema de terrorismo o de posible lavado de dinero, pero eso no lo vimos en las cuentas que congelaron por los que se manifestaron por el intento de robo de agua en Chihuahua. O sea, lo señalé en este programa, gente que tenía 20,000 pesos, que para muchas familias 20,000 pesos son los ahorros de su vida en el banco y se los quitaron porque estaban incomodando al presidente López Obrador y por eso les quitaron su dinero y no sabemos cuándo se los van a devolver. Entonces el tema de que la UIF, como lo señaló nuestro senador Damián Cepeda, busque congelar cuentas sin autorización de un juez, está vulnerando los derechos de la seguridad jurídica de las y los mexicanos y no es algo menor, es una puerta completamente a la arbitrariedad y realmente me preocupa que mañana tú o yo o cualquiera que hablemos mal o que seamos de estos lectores de los pasquines que atacan a la Cuarta Transformación, formemos parte de lista de personas bloqueadas sin necesidad de una orden judicial. Ellos argumentan que el tema es que se han obtenido el bajo nivel de sentencias para congelar las cuentas, que solo se ha obtenido una en 13 años en términos de terrorismo, de lavado de dinero o en pro de investigaciones contra gente que comete crímenes, pero no podemos vulnerar el dinero de la gente así, porque sí. Yo pongo solo un ejemplo. ¿Qué va a pasar con todos aquellos comerciantes, por ejemplo, que se autoemplean en vía pública, que pueden tener miles de pesos en sus cuentas y que no es dinero que puedan comprobar porque no pagan impuestos? Esto solo es un ejemplo y no es ni clasista ni incriminatorio. Es solo un ejemplo de cómo la gente puede tener mucho dinero en sus cuentas y si de repente le incomodas al gobernante en turno te lo pueden quitar. Creo que es gravísimo y yo espero que realmente esto lo atoren en diputados o no sé cuál sea el siguiente paso que Martín ahorita nos diga, pero esto no puede salir. Se me hace realmente un agravio para fortalecer a la UIF y el brazo armado del presidente López Obrador. Alejandro Encinas, ¿la UIF está convirtiéndose en un brazo armado del presidente López Obrador en contra de enemigos políticos?
No, por supuesto que no, y ahí hay que ver la operación de maniqueísmo informativo que acabamos de escuchar, en donde se hace pintar que se congelaron las cuentas a los campesinos que protestaron por la toma, en las tomas de las presas en Chihuahua. Nada más falso. A quien se le No, congeló eso la sí pasó. presa fue al terrateniente y exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y a otras 2 personas de ese nivel. Y justo la derecha siempre opera así, haciendo que a la gente que les van a congelar las cuentas, el fantasma de que el gobierno va a expropiarle su propiedad. Así han operado desde siempre. A ver, en realidad esta medida es para las grandes lavadores de dinero de este país y para contener amenazas de terrorismo. Entonces, no es para la población en general, eso hay que aclararlo, sino más bien con mucha precisión y allá arriba a quienes son grandes delincuentes y grandes traficantes por el sistema financiero. También hay que decir que la UIF ha hecho lo que no se ha hecho en sexenios pasados, simplemente decir que en este año se han congelado más cuentas que en los últimos 4 años de Enrique Peña Nieto. Y creo que sí hay un debate aquí en donde es importante fortalecer las capacidades institucionales y que haya mejores mecanismos de mayor eficiencia, porque sobre todo en el circuito financiero, si no actúas rápidamente, pues ese dinero ya se trianguló, ya se te fue del país y entonces ya no hay nada que se pueda hacer. Y las órdenes judiciales suelen demorar y se aletarga el proceso y eso disminuye la capacidad de eficiencia y de realmente tener pues resultados positivos. De todos modos, sí comparto yo también la preocupación de que hay que poner candados, porque sí puede llegar a afectar o puede dar poderes arbitrarios al poder. Y en eso yo creo que Ana tiene mucha razón. No solamente hay que pensar cuando uno está en el gobierno, sino tú le darías, yo creo que la pregunta de todo reformista, de todo legislador es, ¿tú le darías este poder ahorita estando en el gobierno a tu peor adversario, al que más te va a perseguir cuando estés en la oposición? Y si contestas que sí, pues adelante, pero si contestas que no, hay que pensar entonces en candados y en mecanismos para, al tiempo de incrementar la eficiencia, sí garantizar que no haya usos abusivos de esta figura. Y yo creo que el mecanismo aquí, mi sugerencia, habría que revisar bien el dictamen, no sé cómo venga en este punto, pero sería el carácter provisional, es decir, dar un lapso de tiempo a la UIF breve en lo que un juez le permitiría o no el congelamiento, el bloqueo de las cuentas. Pero que sea un criterio permanente o muy prolongado, eso me preocuparía mucho. Y desde luego tiene que estar muy claramente tipificado que Sí. solo puede ser hay indicios claros de potenciales operativos de terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, es que sabes que Alex, que también, bueno, esto como lo pintas ya es como funciona, ¿no? O sea, tiene el margen más o menos para demostrar ante un juez, hoy Santiago Nieto, que efectivamente los dos delitos por los que puede echar ojo la UIF de cuentas de algunas personas, pues tiene un espacio para la revisión judicial. O sea, sí, aquí, como bien dices, habrá que ver qué de esto se queda y qué de esto se va. ¿Cómo lo estás viendo tú, Ana Montaño? Pues mira, coincido muchísimo con Alejandro, por supuesto. Creo que precisamente la razón de ser de esta iniciativa es fortalecer a la UIF jurídicamente y legalmente, por un lado, y además darle mayores herramientas para actuar con mayor facilidad, porque lo que estaba sucediendo también es que cuando se empiezan los procedimientos, antes, pues bueno, a nadie le interesaba sacar el dinero de sus cuentas bancarias, porque pues sabían perfectamente bien que no se les iba a perseguir, ¿no? Tal es el caso que en 2018 se congelaron solo 800 cuentas contra las 12,000 que se congelaron en 2019. Entonces, pues bueno, sabía que nada de esto iba a pasar. Posteriormente, ahora que empiezan, pues la estrategia empieza a ser, en cuanto tienes un caso, antes de que el juez dé la orden o dé la autorización para el complemento de cuentas, pues estas cuentas se vacían. Entonces, finalmente, la estrategia deja de tener pues, efectividad y lo que se requiere, pues es obviamente fortalecer a la institución y darle un marco legal y normativo para poder llevar a cabo la finalidad pues, política que se requiere. Es precisamente la manera en la que tiene que hacerse, es algo que no se hizo ni en el sexenio de Calderón ni en el sexenio de Peña Nieto en su llamada guerra contra las drogas, porque finalmente no estaban yendo contra los intereses económicos. Ya sabemos ahora que esos eran los que los financiaban, sino estaban yendo pues específicamente contra las pequeñas cabezas, ¿no? Justamente creo que, como lo mencionaba también Alejandro, es muy importante que recordar que pues contra quienes va esta iniciativa, y no la iniciativa, sino la operación de la UIF, es contra las grandes cabezas de los grupos delictivos, tanto en términos de narcotráfico como en términos de exfuncionarios públicos que desviaban recursos para financiarlos.
Entonces, pues en ese sentido creo que es positivo. También comparto la preocupación, creo que esa es una preocupación de cualquier persona que pueda pensar en los límites que debe tener la ley. Sin embargo, pues confío en que sí la voluntad política es importante y que, bueno, que tendrá que ser regulada y que tendrá que tener sobre todo las instancias para que la ciudadanía, obviamente desde la presunción de inocencia, que es uno de los principios fundamentales del sistema de justicia y así tiene que ser, pues pueda apelar a las decisiones o pueda tener pues un arma para, digamos, defenderse en caso de que fuera injusta la decisión de la UIF o la determinación, ¿no? Sí. Martín Vivanco, ahora hay un abismo, la verdad, y una diferencia enorme entre lo que fue la UIF en el sexenio pasado, nada más con Alberto Basbás al frente, a lo que está haciendo hoy la UIF de Santiago Nieto. Pero sí, yo sí recuerdo que hay muchas cosas que también valdría la pena que nos detuviéramos, ¿no? Como el hecho de que el año pasado, pues justo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le daban más facultades a la Fiscalía General de la República para entrometerse incluso en el secreto bancario y se acotaba justo el poder de la UIF. Y ahí había como un jaloneo incluso entre la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, con Santiago Nieto y hasta en ese caso con el ministro Medina Mora, hoy exministro Medina Mora. ¿Cómo ves tú en dónde estamos parados en esto? Todo viene de ahí. Había un criterio de la Corte que lo que hacía era limitaba a la UIF para que no te pudieran embargar las cuentas cuando no había orden judicial, porque no estaba claro en la ley si lo podían hacer o no. Llega a la Corte y es Medina Mora el que dice no lo pueden hacer. Por eso se limitaba a la UIF y por eso el dato que dice Ana, que es cierto, de que había 800 y después subieron a muchísimas más en el año siguiente, es porque se quita ese candado, no significa porque esté bien. Yo creo que en este caso el ministro Medina Mora tenía razón, no te pueden embargar las cuentas sin orden judicial, porque tiene un efecto confiscatorio precisamente por lo que decía Alejandro. La medida que van a legislar ahorita no es preventiva y no es solamente temporal. ¿Por qué? Porque en los hechos, desde que te bloquean la cuenta, pasa 5 meses el proceso interno nada más en la UIF. Y si la UIF quiere impugnar ese proceso interno, te vas hasta 3 años. Y en ese inter pueden ejercer la extinción de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno te confisca el dinero y se bloquea el dinero y ya no hay poder humano que te lo vaya a regresar. Puedes pedir después indemnización, sí, y te tardas otros 3 años. Entonces, el perjuicio que te dan es permanente. Y todo se reduce a también lo que decía Alejandro, que ahí lo voy a citar 2 veces, el principio de universalidad o el famoso velo de ignorancia. Están legislando como si ellos siempre van a tener el poder. O sea, lo que te dice la teoría política, la teoría jurídica, es que tú legislas sin saber las particularidades o el lugar donde vas a estar en el futuro, porque esa regla te puede aplicar a ti en un futuro. Y aquí están legislando como siempre, si siempre estuvieran en el poder. Es una medida bastante fuerte, muy arbitraria, que no va a ser temporal. Y no nada más, o sea, entiendo lo que dicen, es que el objetivo es el narcotráfico o los grandes capitales. Sí, o sea, puede ser que eso digan en el papel, pero tú puedes con indicios probar que nosotros 4 estamos ahorita haciendo delincuencia organizada, nosotros 4 virtualmente. Y eso tú pues a lo mejor se cae, pero en 3 años. Y mientras, ya te fregaste. Sí. Bueno, pues le queda todavía mucho de discusión, sobre todo en el poder legislativo, y ojalá que pues, la coincidencia que hay aquí, que supongo que es la coincidencia de todas y todos, es que hayan controles y que haya pues, una debida observancia judicial para el actuar de la UIF por salud de la democracia, ¿no? Pero vámonos a una pausa y regresamos ya nada más con la paparrucha.